Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la familia Balanidae, mejor conocidos como ballenas francas. Oh, interesante. Sí. Nos guiaremos por un artículo de Wikipedia que tiene muchísima información sobre estas criaturas. Bien. Listos para descubrir qué las hace tan especiales. Por supuesto. ¿Por qué se llaman ballenas francas? Sí. ¿Cuál es su estado de conservación actual? Qué interesante. Y cómo su historia, se relaciona con la nuestra, ¿no? Claro. Prepárense porque creo que van a escuchar algunos datos sorprendentes. Me encanta. Lo que parece fascinante de esta inmersión es que no solo exploraremos su biología, sino que también vamos a descubrir por qué recibieron el nombre de ballenas francas, cómo su historia, se entrelaza con las actividades humanas Interesante. y los desafíos que enfrentan hoy en día. Exacto. Y empecemos por su tamaño. Sí. El artículo menciona que una ballena franca adulta puede alcanzar la asombrosa longitud de 17 metros. ¿Y pesar hasta 80 toneladas? Para que se haga una idea, Sí. eso es más largo que una cancha de bolo Caramba. y más pesado que 10 elefantes juntos. Wow. Si lo ponemos en perspectiva, A ver. imagínense una criatura del tamaño de un camión articulado deslizándose por el océano. Es enorme. Esa es la escala de la que estamos hablando. Impresionante. Y no solo su cuerpo es enorme, Sí. su cráneo puede llegar a ocupar un tercio de su longitud total. Increíble, es como si llevaran un pequeño apartamento en la cabeza. Exacto. Y dentro de ese enorme cráneo encontramos otro rasgo notable, A ver. su mandíbula arqueada, What? que permite que tengan placas de barbas increíblemente largas, ¿En serio? de 5 a 25 metros, No me diga. más largo que una cancha de tenis. ¿Te imaginas? Esas placas de barbas son esenciales para su alimentación, Entiendo. pero ya llegaremos a eso más adelante. Vale. Otro dato interesante es la posición de su cola. A diferencia de los peces, sus colas son horizontales, Entiendo. lo que les facilita salir a la superficie para respirar. Claro, necesitan ese aire para sobrevivir. Sí, Pero me pregunto, ¿cuánto tiempo pueden permanecer bajo el agua? buena pregunta. Seguro que no es como nosotros, que nos ahogamos en un par de minutos. Para nada. ¿Verdad? Su proceso respiratorio es realmente extraordinario. Increíble. Pueden permanecer sumergidas hasta 1 hora ¿Una hora? y duermen con la mitad de su cerebro activo ¿Qué para haga? asegurarse de salir a la superficie a tomar aire. Eso es increíble. Además, tienen un rasgo único, Sí. un espiráculo doble. Espera. Duermen con la mitad del cerebro despierto. Eso es No. fascinante. Me intriga cómo funciona eso. Es una adaptación increíble. ¿De qué hay de ese espiráculo doble? Ajá. ¿Para qué les sirve tener dos? Bueno, este espiráculo doble les permite expulsar el aire con mayor fuerza, creando esos característicos chorros de agua que vemos cuando salen a la superficie. Es verdad. Y sobre lo de dormir, es una adaptación increíble Ya. que les permite descansar sin ahogarse. La naturaleza es realmente asombrosa. Totalmente de acuerdo. Hablando de cosas asombrosas, Sí. ¿sabías que una cría de ballena franca, recién nacida, ya mide 5,5 metros de largo ¿En serio? y pesa alrededor de 3,000 kilos? Es un bebé gigante. ¿Lo es? Y ese rápido crecimiento se debe a la riqueza nutricional de la leche materna. Claro. Es como un batido súper alimenticio diseñado para ballenas. Un batido para gigantes, me imagino, que deben necesitar mucha energía para crecer tan rápido. Por supuesto. Y no solo eso, Ajá. también tienen que prepararse para esas largas migraciones que realizan. Exacto. Las ballenas francas pueden vivir alrededor de 30 años. ¡Wow! Y en ese tiempo emprenden enormes migraciones, Increíble. moviéndose entre zonas de alimentación frías y ¿Entiendes? áreas de reproducción más cálidas. Claro. Esto explica su distribución global, Ajá. desde el Ártico hasta el mar Mediterráneo. Impresionante, viajan por todo el mundo. ¿Lo hacen? Me pregunté qué comen durante esos viajes. Buena pregunta. ¿Se alimentan de peces grandes como otros tipos de ballenas? No exactamente. Las ballenas francas son filtradoras, lo Filtradoras. que significa que filtran pequeños crustáceos, Ajá. principalmente copépodos, Entiendo. y a veces krill del agua, utilizando esas increíbles placas de barbas Con las placas. que mencionamos antes. Claro. Es como tamiz gigante ¡Ah! que filtra su comida. Es increíble cómo un animal tan grande puede alimentarse de criaturas tan pequeñas. Es fascinante. Y hablando de nombres, Dime. ¿por qué se llaman ballenas francas? Buena pregunta. ¿Tiene algo que ver con su comportamiento? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. A ver. El término ballena franca Ajá.
En realidad proviene de los balleneros. ¿De los balleneros? Que consideraban estas ballenas las correctas para cazar. ¿Las correctas para cazar? Sí. Eso me suena a que su historia con los humanos no ha sido muy positiva. Lamentablemente, tienes razón. No. Su historia con los humanos ha sido bastante trágica. ¿Y por qué eran el objetivo correcto? Ah, buena pregunta. ¿Qué las hacía tan atractivas para los balleneros? Bueno, las ballenas francas eran consideradas el objetivo correcto por varias razones. A ver. Se movían lentamente, flotaban después de la muerte debido a su alto contenido de grasa y proporcionaban grandes cantidades de aceite y barbas. No. Todos estos factores las convertían en presas fáciles y muy valiosas para los balleneros. Y es triste pensar que su docilidad y características biológicas las convirtieron en víctimas. Es cierto. ¿Desde cuándo se las caza? Interesante pregunta. ¿Es una práctica reciente o se remonta mucho tiempo atrás? Su caza se remonta a siglos atrás. Siglos. El artículo menciona a los balleneros vascos cazándolas ya en el siglo XIX. Imagínate, hace casi 1000 años. Es increíble. Pero fue la caza industrial, con arpones explosivos en el siglo XIX. Ya veo. La que realmente devastó sus poblaciones. No, es terrible. Es desgarrador pensar en la magnitud del daño que se les infligió. Es realmente impactante. Lo es. ¿Y qué se hizo para protegerlas? Buena pregunta. ¿Hubo algún tipo de regulación? Sí. ¿O medida para frenar la caza indiscriminada? Afortunadamente, sí. Menos mal. Se han realizado esfuerzos para proteger a las ballenas francas y la Comisión Ballenera Internacional. La Comisión Ballenera Internacional ha desempeñado un papel clave en la regulación de la caza de ballenas. Sin embargo, aún existen desafíos. Debido a los diferentes puntos de vista. E intereses económicos. Entiendo. Entre los países miembros. Claro. ¿A qué te refieres con diferentes puntos de vista? Claro. Hay países que todavía se oponen a la protección de las ballenas. Exactamente. ¿En serio? Algunos países como Japón, Noruega e Islandia Ya veo. siguen oponiéndose a la prohibición de la caza comercial de ballenas. ¿Por qué? Argumentando razones culturales, económicas o de investigación científica. Ya veo. Esto crea tensiones y dificulta la protección total de estos animales. Entiendo, es una situación compleja donde se entrelazan la conservación, la cultura y la economía. Exacto. Pero dejando de lado la caza, ¿qué otras amenazas enfrentan las ballenas francas en la actualidad? A pesar de la disminución de la caza, las ballenas francas siguen enfrentando numerosas amenazas. ¿Cómo cuáles? El crecimiento de tráfico marítimo y las actividades pesqueras representan peligros considerables. Entiendo. Las colisiones con barcos y los enredos en artes de pesca. Claro. Son las principales causas de muerte no natural en estas especies. Es terrible pensar que después de sobrevivir a la caza indiscriminada, ahora se enfrentan a estos nuevos peligros. Es una triste realidad. Hay datos que demuestran la gravedad de estas amenazas. Sí, las estadísticas son alarmantes. Cuéntame. Las colisiones con barcos representan el 38% de las muertes de ballenas francas. El 38%. Imagínate. Es muchísimo. Casi 4 de cada 10 ballenas mueren por culpa de un choque con un barco. ¡Qué barbaridad! Es una cifra que nos debe hacer reflexionar sobre el impacto de nuestras actividades en el océano. Es realmente preocupante. Lo es. Se están tomando medidas para mitigar estos riesgos. Afortunadamente, sí. Vamos mal. Se están realizando esfuerzos para reducir estas amenazas. ¿Cómo cuál? Como el establecimiento de parques marinos, la implementación de restricciones de velocidad para barcos en ciertas áreas. Entiendo. Y el desarrollo de tecnologías para detectar la presencia de ballenas. Y evitar colisiones. Me alegra saber que se están tomando medidas para protegerlas. Sí, es alentador. Pero con todos estos desafíos, ¿cómo está el panorama general de las poblaciones de ballenas francas? Es una pregunta importante. ¿Hay alguna esperanza para su futuro? La situación es compleja y varía según la especie. A ver. La ballena franca austral muestra una tendencia positiva en su población. Qué bien. Lo que nos da un rayo de esperanza. Me alegro. Sin embargo, la ballena franca glacial del Atlántico Norte se encuentra en una situación mucho más crítica, con solo unos pocos cientos de individuos. Y la ballena franca del Pacífico Norte es aún más misteriosa. Misteriosa. Ya que se sabe muy poco sobre su estado actual. Entiendo, es una situación compleja con diferentes realidades. Sí, lo es. Algunas especies se están recuperando, mientras que otras luchan por sobrevivir. Es cierto. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para contribuir a su protección? Buena pregunta.
¿Hay algo que esté a nuestro alcance para ayudar? Claro que sí. Cada pequeña acción cuenta. ¿En serio? Podemos apoyar a organizaciones dedicadas a la conservación marina. Reducir nuestro consumo de plástico. Claro. Elegir opciones mariscos sostenibles. Sí, tía. Informarnos sobre las problemáticas que enfrentan las ballenas francas. Sí. Y difundir la información entre nuestros amigos y familiares. Es importante recordar que todos estamos conectados al océano, de alguna manera. Absolutamente. Y nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, Sí. pueden tener un impacto en la salud de estos animales y del ecosistema marino en general. Exactamente. ¿Verdad? Cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Hablando de responsabilidad, Sí. el artículo menciona un caso particular A ver. que me llamó la atención. La relación entre las comunidades inuit y las ballenas de Groenlandia. Interesante. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro, la relación entre las comunidades inuit y las ballenas de Groenlandia es un ejemplo fascinante Sí. de cómo la cultura, la subsistencia y la conservación se entrelazan. La caza de ballenas ha sido una parte integral de la cultura inuit durante siglos, Sí. proporcionándoles alimento, aceite y materiales para herramientas y vestimenta. Es interesante cómo una práctica que podría considerarse perjudicial para una especie, Sí. en este caso, forma parte de la identidad cultural de un pueblo. Es cierto. ¿Cómo se puede conciliar la caza con la conservación de las ballenas de Groenlandia? Es un desafío complejo. Ya. La clave está en el manejo sostenible, Ajá, donde la caza se regula cuidadosamente entiendo. para asegurar la supervivencia de la población de ballenas. Claro. Las comunidades inuit han desarrollado un profundo conocimiento sobre el comportamiento de las ballenas Qué bien. y han implementado prácticas tradicionales de caza Ajá. que minimizan el impacto en la población. Es admirable cómo han logrado mantener un equilibrio entre sus necesidades y la protección de la especie. Es un ejemplo a seguir. Sin embargo, con la creciente presión sobre el Ártico, debido al cambio climático. Y la expansión de la industria. Sí. Me pregunto cómo afectará esto a la relación Claro. entre los inuit y las ballenas de Groenlandia, Es una preocupación válida. ¿verdad? El cambio climático está alterando el hábitat de las ballenas, Sí. afectando la disponibilidad de alimento Ya veo, y las rutas migratorias. entiendo. Al mismo tiempo, Ajá, el aumento del tráfico marítimo claro, y la exploración de petróleo y gas en el Ártico sí. plantean nuevas amenazas para las ballenas. Es una situación delicada que requiere atención y soluciones creativas. Totalmente de acuerdo. Es necesario encontrar un camino que permita a las comunidades inuit mantener sus tradiciones sin comprometer la supervivencia de las ballenas. Exactamente. Oh, Se necesita un enfoque integral ajá. que involucre a las comunidades locales, los científicos, los gobiernos Vale. y las organizaciones internacionales Entiendo. para asegurar la protección de las ballenas Ah, y el bienestar de las comunidades que dependen de ellas. Esta inmersión en el mundo de las ballenas francas sí. Ha sido un viaje lleno de descubrimientos. Totalmente. Hemos aprendido sobre su biología única, Ajá. su historia, Mm, las amenazas que enfrentan sí. y los esfuerzos para protegerlas. Es un tema fascinante. Me ha impresionado su capacidad de adaptación y su resistencia a pesar de los desafíos. Sin duda, son criaturas increíbles. ¿Verdad? Y lo que hemos aprendido hoy es solo una pequeña parte Ya, de todo lo que hay por descubrir sobre ellas. es verdad. La investigación científica continúa Me alegro. y cada día se desvelan nuevos secretos sobre su comportamiento, sus Pues, rutas migratorias y ujú. sus complejas interacciones con el ecosistema marino. Es fascinante pensar en todo lo que aún queda por descubrir. ¿Es cierto? Me pregunto qué misterios sobre las ballenas francas Ajá. siguen intrigando a los científicos. Buena pregunta. ¿Qué preguntas aún no tienen respuesta? Hay muchas preguntas aún sin respuesta. A ver. Por ejemplo, Aún no se conoce con exactitud la ubicación de todas las áreas de reproducción de las ballenas francas, Vaya. saber dónde dan a luz y crían a sus crías. Claro. Es fundamental para proteger esos hábitats críticos. Por supuesto. También se están investigando los efectos del ruido oceánico Ah. en su comunicación y comportamiento. El ruido oceánico proveniente del tráfico marítimo, Sí. la exploración sísmica y otras actividades humanas Ajá. puede interferir con la comunicación de las ballenas, Claro. su capacidad para encontrar alimento y evitar peligros. es un problema grave que requiere soluciones innovadoras. Totalmente de acuerdo. Se están desarrollando tecnologías Ajá. para reducir el ruido de los barcos Oye, y se están implementando medidas
para regular las actividades que generan ruido en áreas sensibles para las ballenas. Me alegro. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para protegerlas de esta creciente amenaza. Esta inmersión ha sido una experiencia enriquecedora. Sí. Y nos ha dejado con una mayor conciencia sobre la importancia de proteger a las ballenas francas y su hábitat. Es fundamental. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? El mensaje principal es que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. En serio. Informarse sobre las problemáticas que enfrentan las ballenas, apoyar a organizaciones dedicadas a su conservación, reducir nuestra huella ambiental y difundir la información entre nuestros círculos. Son acciones que pueden contribuir a su protección. ¿Es un llamado a la acción? Exacto. Cada pequeño gesto cuenta. Sí. Cuidar el planeta y sus habitantes es responsabilidad de todos. Absolutamente. El futuro de las ballenas francas y de los océanos está en nuestras manos. En las de todos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de las ballenas francas. Ha sido un placer. Esperamos que hayan disfrutado del viaje Por supuesto. y se hayan inspirado para contribuir a su protección. Espero que sí. Hasta la próxima. Hasta pronto. Claro, la relación entre las comunidades inuit y las ballenas de Groenlandia es un ejemplo fascinante Sí. de cómo la cultura, la subsistencia y la conservación se entrelazan. Ya veo. La caza de ballenas ha sido una parte integral de la cultura inuit durante siglos, Sí. proporcionándoles alimento, aceite, materiales para herramientas y vestimenta. Es interesante cómo una práctica que podría considerarse perjudicial para una especie, Sí, en este caso, forma parte de la identidad cultural de un pueblo. es cierto. ¿Cómo se puede conciliar la caza con la conservación de las ballenas de Groenlandia? Es un desafío complejo. Ya. La clave está en el manejo sostenible, donde la caza se regula cuidadosamente Entiendo. para asegurar la supervivencia de la población de ballenas. Claro. Las comunidades inuit han desarrollado un profundo conocimiento sobre el comportamiento de las ballenas Qué bien. y han implementado prácticas tradicionales de caza que minimizan el impacto en la población. Es admirable cómo han logrado mantener un equilibrio entre sus necesidades Sí, y la protección de la especie. es un ejemplo a seguir. Sin embargo, con la creciente presión sobre el Ártico, debido al cambio climático y la expansión de la industria, Sí, me pregunto cómo afectará esto a la relación claro. entre los inuit y las ballenas de Groenlandia, Es una preocupación válida. ¿verdad? El cambio climático está alterando el hábitat de las ballenas, Sí, afectando la disponibilidad de alimento ya veo. y las rutas migratorias. Entiendo. Al mismo tiempo, el aumento de tráfico marítimo y la exploración de petróleo y gas en el Ártico Sí. plantean nuevas amenazas para las ballenas. Es una situación delicada que requiere atención y soluciones creativas. Totalmente de acuerdo. Es necesario encontrar un camino que permita a las comunidades inuita Sí, mantener sus tradiciones sin comprometer la supervivencia de las ballenas, exactamente. Se necesita un enfoque integral. que involucre a las comunidades locales, Claro. los científicos, los gobiernos Sí. y las organizaciones internacionales Entiendo. para asegurar la protección de las ballenas y el bienestar de las comunidades que dependen de ellas. Esta inmersión en el mundo de las ballenas francas Sí, ha sido un viaje lleno de descubrimientos. totalmente. Hemos aprendido sobre su biología única, su historia, las amenazas que enfrentan Sí, y los esfuerzos para protegerlas. es un tema fascinante. Me ha impresionado su capacidad de adaptación Claro. y su resistencia a pesar de los desafíos. Sin duda, son criaturas increíbles. Right. Y lo que hemos aprendido hoy Yeah. es solo una pequeña parte de todo lo que hay por descubrir sobre ellas. Es verdad. La investigación científica continúa Me alegro. y cada día se desvelan nuevos secretos sobre su comportamiento, Ajá. sus rutas migratorias Ujú. y sus complejas interacciones con el ecosistema marino. Es fascinante pensar en todo lo que aún queda por descubrir. Es cierto. Me pregunto qué misterios sobre las ballenas francas Ajá, siguen intrigando a los científicos. buena pregunta. ¿Qué preguntas aún no tienen respuesta? Hay muchas preguntas aún sin respuesta. A ver. Por ejemplo, aún no se conoce con exactitud la ubicación de todas las áreas de reproducción de las ballenas francas. Vaya. Saber dónde dan a luz y crían a sus crías es fundamental para proteger esos hábitats críticos. Por supuesto. También se están investigando los efectos del ruido oceánico Ajá. en su comunicación y comportamiento. El ruido oceánico proveniente del tráfico marítimo, Sí. la exploración sísmica y otras actividades humanas. Ajá.
puede interferir con la comunicación de las ballenas. Claro. Su capacidad para encontrar alimento Sí. y evitar peligros. Es un problema grave. Es verdad. Que requiere soluciones innovadoras. Totalmente de acuerdo. Se están desarrollando tecnologías para reducir el ruido de los barcos. Oye, ¿y se están implementando medidas para regular las actividades que generan ruido en áreas sensibles para las ballenas? Me alegro. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para protegerlas de esta creciente amenaza. Esta inmersión ha sido una experiencia enriquecedora. Sin duda. Y nos ha dejado con una mayor conciencia sobre la importancia de proteger a las ballenas francas y su hábitat. Es fundamental. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? El mensaje principal es que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. ¿En serio? Informarse sobre las problemáticas que enfrentan las ballenas, apoyar a organizaciones dedicadas a su conservación, reducir nuestra huella ambiental. Claro. Y difundir la información entre nuestros círculos. Sí. Son acciones que pueden contribuir a su protección. Es un llamado a la acción. Exacto. Cada pequeño gesto cuenta. Sí. Cuidar el planeta y sus habitantes es responsabilidad de todos. Absolutamente. El futuro de las ballenas francas y de los océanos está en nuestras manos. En las de Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de las ballenas francas. Ha sido un placer. Esperamos que hayan disfrutado del viaje Por supuesto. y se hayan inspirado para contribuir a su protección. Espero que sí. Hasta la próxima. Hasta pronto. Es una preocupación válida. El cambio climático está alterando el hábitat de las ballenas, afectando la disponibilidad de alimento y las rutas migratorias al mismo tiempo. El aumento del tráfico marítimo y la exploración de petróleo y gas en el Ártico plantean nuevas amenazas para las ballenas. Es una situación delicada que requiere atención y soluciones creativas. Es necesario encontrar un camino que permita a las comunidades y UNONIT mantener sus tradiciones sin comprometer la supervivencia de las ballenas. Exactamente. Se necesita un enfoque integral que involucre a las comunidades locales, los científicos, los gobiernos y las organizaciones internacionales para asegurar la protección de las ballenas y el bienestar de las comunidades que dependen de ellas. Esta inmersión en el mundo de las ballenas francas ha sido un viaje lleno de descubrimientos. Hemos aprendido sobre su biología única, su historia, las amenazas que enfrentan y los esfuerzos para protegerlas. Me ha impresionado su capacidad de adaptación y su resistencia a pesar de los desafíos. Sin duda son criaturas increíbles, y lo que hemos aprendido hoy es solo una pequeña parte de todo lo que hay por descubrir sobre ellas. La investigación científica continúa, y cada día se desvelan nuevos secretos sobre su comportamiento, sus rutas migratorias y sus complejas interacciones con el ecosistema marino. Es fascinante pensar en todo lo que aún queda por descubrir. Me pregunto, ¿qué misterios sobre las ballenas francas siguen intrigando a los científicos? ¿Qué preguntas aún no tienen respuesta? Hay muchas preguntas aún sin respuesta. Por ejemplo, aún no se conoce con exactitud la ubicación de todas las áreas de reproducción de las ballenas francas. Saber dónde dan a luz y crían a sus crías es fundamental para proteger esos hábitats críticos. También se están investigando los efectos del ruido oceánico en su comunicación y comportamiento. El ruido oceánico proveniente del tráfico marítimo, la exploración sísmica y otras actividades humanas puede interferir con la comunicación de las ballenas, su capacidad para encontrar alimento y evitar peligros. Es un problema grave que requiere soluciones innovadoras. Es cierto, se están desarrollando tecnologías para reducir el ruido de los barcos y se están implementando medidas para regular las actividades que generan ruido en áreas sensibles para las ballenas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para protegerlas de esta creciente amenaza. Esta inmersión ha sido una experiencia enriquecedora y nos ha dejado con una mayor conciencia sobre la importancia de proteger a las ballenas francas y su hábitat. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? El mensaje principal es que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia, informarse sobre las problemáticas que enfrentan las ballenas, apoyar a organizaciones dedicadas a su conservación, reducir nuestra huella ambiental y difundir la información entre nuestros círculos. Son acciones que pueden contribuir a su protección. Es un llamado a la acción. Cada pequeño gesto cuenta. Cuidar el planeta y sus habitantes es responsabilidad de todos. Absolutamente. El futuro de las ballenas francas y de los océanos está en nuestras manos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de las ballenas francas. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y se hayan inspirado para contribuir a su protección. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hola a todos.
y bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de los cables submarinos. Ya saben, esas líneas que cruzan el fondo del océano llevando información, de un lado a otro del mundo. Todos hemos oído hablar de ellos, claro, pero ¿realmente sabemos cómo funcionan o la importancia que tienen en nuestras vidas? Hoy vamos a intentar desentrañar algunos de los misterios que esconden estas increíbles infraestructuras, y para ello nos vamos a ayudar de un artículo de Wikipedia. Es interesante lo de infraestructuras, porque realmente lo son. La mayoría de la gente asocia las comunicaciones globales con los satélites, pero la realidad es que la gran mayoría de la información que viaja por Internet, desde un simple correo electrónico hasta una película en streaming, lo hace a través de cables submarinos. Es increíble. Nunca me había parado a pensar en ello. ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente frágil pueda soportar las condiciones extremas del fondo del océano? Bueno, la historia de los cables submarinos es larga y llena de desafíos. De hecho, se remonta a la década de 1850, cuando se instalaron los primeros cables telegráficos que cruzaban el Canal de la Mancha. O sea que la idea no es tan nueva como pensaba. ¿Y de qué estaban hechos esos primeros cables? ¿Podían realmente transmitir información de forma fiable a través del mar? Imagínate, estaban hechos de cobre, recubierto con gutapercha, un material aislante que se extraía de la savia de los árboles. Para la época fue una auténtica revolución tecnológica. Claro que, comparado con los cables modernos, la cantidad de información que podían transmitir era muy limitada. Gutapercha. Suena casi poético. Pensar que la savia de un árbol jugó un papel tan importante en la comunicación global. Y hablando de hitos, ¿qué me dices del primer cable transatlántico? Eso sí que debió ser una hazaña para la época. Por supuesto. Completado en 1866, el primer cable transatlántico fue un logro monumental. Se necesitó un barco gigantesco, el Great Eastern, para tender el cable a través del Atlántico. Piensa en la magnitud del proyecto, la inmensidad del océano, los materiales, que debían ser resistentes y fiables, e incluso la oposición de las compañías navieras, que veían amenazados sus negocios por esta nueva tecnología. Es como una película de aventuras. Imagino a esos ingenieros luchando contra los elementos y los intereses creados para conectar dos continentes, con un fino hilo de cobre. Se encontraron con muchos obstáculos durante la instalación. Más de los que imaginas. Las condiciones climáticas, las averías en la maquinaria e incluso sabotajes intencionados por parte de competidores pusieron en peligro el proyecto en varias ocasiones. Pero finalmente, la perseverancia y la innovación triunfaron. Y si lo piensas bien, ese primer cable transatlántico fue un paso crucial hacia la globalización que vemos hoy en día. Tienes toda la razón. Un hito que cortó distancias y facilitó el comercio y la comunicación. Y hablando del mundo actual, ¿cómo son los cables submarinos que usamos hoy en día? ¿Siguen utilizando gutapercha? Para nada. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Los cables submarinos modernos son maravillas de la ingeniería. En su núcleo se encuentran fibras ópticas, capaces de transmitir datos a velocidades increíbles. Estas fibras están protegidas por varias capas, plásticos, cables de acero para mayor resistencia, e incluso cobre, para alimentar los repetidores. Repetidores. No estoy familiarizado con ese término. ¿Qué función cumplen? Los repetidores son dispositivos electrónicos que se colocan a lo largo del cable, a intervalos regulares. Su función es amplificar la señal óptica para que no se pierda a lo largo de miles de kilómetros. Sin ellos, la información no llegaría al otro extremo del cable. Tiene sentido. Es como si le dieran un empujón a la señal para que siga su camino. Y hablando de caminos, ¿cómo se instalan estos cables en el fondo del océano? Hay buzos que bajan a colocarlos. Nada de buzos. Se utilizan barcos especiales, equipados con maquinaria de alta tecnología. En aguas poco profundas, se utiliza una especie de arado robótico que cava una zanja en el lecho marino para colocar el cable. En zonas más profundas simplemente se deposita en el fondo oceánico. Increíble. Pero, ¿qué pasa en esas zonas más profundas? Imagino que la presión del agua debe ser enorme. No necesitan una protección especial. Curiosamente, los cables en las zonas más profundas, a miles de metros bajo la superficie, necesitan menos protección. La presión del agua ayuda a mantenerlos en su lugar. Y hay menos riesgo de daños por anclas o redes de pesca. Espera, dices que las anclas y las redes de pesca son una amenaza para los cables submarinos. Eso suena un poco precario. Lo es, de hecho. La mayor parte del daño a los cables submarinos ocurre en aguas poco profundas, precisamente por la actividad humana. Las anclas, las redes de arrastro, incluso los trabajos de construcción submarina, pueden causar cortes. Entiendo. Supongo que en un mundo tan interconectado, incluso un pequeño corte puede tener grandes consecuencias. ¿Cómo se reparan estos cables cuando se dañan a kilómetros de profundidad? La reparación de un cable submarino es una operación compleja y costosa, que requiere de barcos y robots submarinos especializados. Primero se debe localizar el punto exacto de la avería, luego se iza el cable a la superficie, con ayuda de robots, y finalmente se repara el corte.
Es un proceso que puede llevar varias semanas y que requiere de una gran precisión. Ya me imagino. Debe ser como intentar enhebar una aguja en medio de una tormenta. Y hablando de peligros inesperados, he oído historias de tiburones mordiendo cables submarinos. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto, aunque parezca increíble. Los tiburones se sienten atraídos por los campos electromagnéticos que emiten los cables. Afortunadamente, los diseños más modernos de cables son más resistentes a las mordeduras de tiburones. Menos mal. No me gustaría pensar que mi conexión a Internet depende de la dieta de un tiburón hambriento. Pero ahora, en serio, ¿qué tan vulnerables son estos cables a este tipo de ataques? ¿Y qué medidas se toman para protegerlos? Bueno, aunque los ataques de tiburones son reales, no son la principal amenaza para los cables submarinos. El mayor riesgo proviene, como ya mencionamos, de la actividad humana en aguas poco profundas. Entiendo. Supongo que la pesca de arrastre o las anclas de los barcos son mucho más destructivas que los dientes de un tiburón. Exactamente, y por eso es tan importante la concienciación sobre la importancia de proteger estas infraestructuras vitales. Hablando de protección, me surge una duda. ¿Existen leyes internacionales que regulen la instalación y protección de estos cables? ¿Quién se encarga de vigilar que no se dañen o se utilicen de forma indebida? Es una pregunta interesante. Y la respuesta, por sorprendente que parezca, es que no existen leyes internacionales específicas dedicadas a la protección de los cables submarinos. ¿En serio? Eso parece un descuido bastante importante, considerando lo esenciales que son para la economía global y la comunicación. Tienes razón. Y precisamente por eso, este tema que a simple vista podría parecer meramente técnico, tiene en realidad implicaciones geopolíticas complejas. Siento que hemos abierto una caja de Pandora. Y apenas hemos arañado la superficie. Pero creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes absorban toda la información que hemos compartido hasta ahora. De acuerdo, volveremos en un momento, para continuar explorando el fascinante mundo de los cables submarinos y adentrarnos en las implicaciones geopolíticas que mencionabas. Retomando nuestra inmersión, justo antes de la pausa, hablábamos de la falta de leyes internacionales específicas para proteger los cables submarinos, lo cual crea una situación geopolítica bastante peculiar. Totalmente. Es curioso cómo algo tan esencial para la economía global y las comunicaciones no tenga un marco legal internacional que lo proteja. ¿Cuáles son las principales razones detrás de esta falta de regulación? Bueno, hay varios factores en juego. Por un lado, está la cuestión de la soberanía nacional. Muchos países son reacios a ceder control sobre sus aguas territoriales, y eso incluye los cables que pasan por ellas. Tiene sentido. Si un cable pasa cerca de la costa de un país, es lógico que ese país quiera tener voz y voto sobre su uso y seguridad. Exactamente. Y luego, están las cuestiones de seguridad nacional. Algunos países consideran los cables submarinos como infraestructuras críticas que deben ser protegidas de posibles amenazas, como el espionaje o el sabotaje. Parece sacado de una película de espías. ¿Es realmente una preocupación tan tangible? Hay ejemplos de este tipo de acciones. Más de lo que te imaginas. Ha habido casos de gobiernos acusando a otros países de interferir con sus cables submarinos, ya sea para interceptar información o para causar disrupciones. Y con la creciente tensión geopolítica a nivel global, este tipo de incidentes podrían volverse más comunes. Es un panorama un poco preocupante. Si no hay leyes internacionales que los protejan, ¿qué mecanismos existen para garantizar la seguridad de estos cables? ¿Quién se encarga de vigilarlos y repararlos en caso de daños? La responsabilidad recae principalmente en las empresas que operan estos cables. Son ellas las que invierten en seguridad, monitoreo y reparación. Existen barcos y robots submarinos especializados que se encargan de la vigilancia. Y reparación de los cables es una tarea compleja y costosa, pero esencial para mantener la red global en funcionamiento. Es fascinante. ¿Cómo algo tan invisible para la mayoría de nosotros tiene un impacto tan grande en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si, por algún motivo, se produjera una interrupción importante en la red de cables submarinos? ¿Cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias serían devastadoras. Piensa en todo lo que depende de Internet hoy en día. Comunicaciones, transacciones financieras, transporte, entretenimiento. Prácticamente todos los aspectos de nuestra vida se verían afectados. Sería como retroceder en el tiempo. Un caos absoluto. Exactamente. Por eso es tan importante la resiliencia de la red, es decir, su capacidad para resistir y recuperarse ante fallos o ataques. ¿Y cómo se consigue esa resiliencia? ¿Qué medidas se están tomando para que la red sea más robusta y menos vulnerable a este tipo de amenazas? Hay varias estrategias. Una de las más importantes es la diversificación. En lugar de depender de unos pocos cables principales, se están construyendo rutas alternativas. De esa forma, si un cable falla, el tráfico te puede desviar a otros. Es como un plan B para Internet. Exactamente. Y también, se están desarrollando nuevas tecnologías
que hacen que los cables sean más resistentes a los daños. Por ejemplo, se están utilizando nuevos materiales, que son más fuertes y flexibles. ¿Y qué hay de las amenazas cibernéticas? Se están tomando medidas para proteger los cables de posibles ataques informáticos. Por supuesto. La ciberseguridad es una prioridad para las empresas que operan los cables. Se están implementando sistemas de detección de intrusos y protocolos de seguridad para proteger la información que viaja a través de los cables. Todo esto suena muy complejo. ¿Quiénes son los principales actores en este mundo de los cables submarinos? Son gobiernos, empresas privadas. Organizaciones internacionales. Es un entramado complejo. Hay empresas que se dedican a la fabricación e instalación de los cables, otras que los operan y gestionan el tráfico de datos, y también gobiernos e instituciones que regulan y supervisan la actividad. Es un sector en constante evolución, impulsado por la creciente demanda de ancho de banda y la necesidad de conectar. Un mundo cada vez más digitalizado. Es fascinante ver cómo la tecnología, la geopolítica y la economía se entrelazan en este mundo submarino que la mayoría desconocemos. Y hablando de futuro, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la red de cables submarinos en los próximos años? Bueno, además de los desafíos que ya hemos mencionado, como la ciberseguridad o la falta de un marco legal internacional, hay que tener en cuenta el impacto del cambio climático, el aumento del nivel del mar, la intensificación de las tormentas y los cambios en las corrientes oceánicas. Podrían dañar los cables existentes y dificultar la instalación de nuevos. Es cierto. No habíamos considerado ese factor. El cambio climático puede afectar incluso a las infraestructuras que están en el fondo del océano. Así es un recordatorio de que todos los aspectos de nuestra vida están interconectados y de que los desafíos globales requieren soluciones globales. Creo que hemos cubierto mucho terreno en esta segunda parte de nuestra inmersión. Hemos pasado de la historia y la tecnología a la geopolítica, la seguridad nacional y el cambio climático. Y aún nos quedan algunas preguntas por responder. Cierto. Todavía queda mucho por explorar. Exactamente. Pero antes de continuar, creo que es un buen momento para hacer una pausa y dar tiempo a nuestros oyentes para procesar toda la información. En la tercera y última parte de este episodio, abordaremos algunas de las preguntas más importantes sobre el futuro de los cables submarinos. De vuelta a nuestra inmersión en el mundo de los cables submarinos, hemos navegado por su historia, su tecnología, las complejidades geopolíticas que los rodean, e incluso su vulnerabilidad ante tiburones hambrientos y el cambio climático. Pero aún quedan algunas preguntas flotando en la superficie. ¿Qué nos depara el futuro de esta red vital que conecta nuestro mundo? El futuro de los cables submarinos es sin duda un tema apasionante. Por un lado, vemos una creciente demanda de ancho de banda, impulsada por el auge de tecnologías, como el streaming, la realidad virtual o el Internet de las cosas. Esto significa que necesitaremos cables con mayor capacidad y mejores tecnologías para gestionarlos. Es decir, que la red actual no será suficiente para soportar el tráfico de datos del futuro. ¿Qué innovaciones se están desarrollando para afrontar este desafío? Veremos cables aún más rápidos y resistentes. Ya se están trabajando en cables de nueva generación que utilizan tecnologías como la multiplexación por división espacial, que permite transmitir múltiples señales de luz a través de una misma fibra óptica. Esto aumenta considerablemente la capacidad de transmisión de datos. También se están investigando nuevos materiales, como la fibra óptica hueca, que promete velocidades de transmisión aún más rápidas y una mayor resistencia a las interferencias. Suena a ciencia ficción. ¿Y qué hay de la instalación y el mantenimiento de estos cables? ¿Seguiremos dependiendo de barcos y robots submarinos? ¿O veremos tecnologías más innovadoras? La robótica submarina está experimentando grandes avances. Se están desarrollando robots autónomos, capaces de inspeccionar, reparar e incluso instalar cables submarinos sin intervención humana. Esto no solo agilizaría las operaciones, sino que también reduciría los costos y los riesgos asociados a las operaciones en aguas profundas. Es increíble cómo la tecnología avanza a pasos agigantados, pero no podemos olvidar los desafíos geopolíticos que mencionábamos antes. ¿Cómo afectará la creciente tensión entre países al futuro de los cables submarinos? Podríamos ver un escenario de guerra fría digital, con países compitiendo por el control de las rutas de comunicación. Es una posibilidad real, el acceso a la información y la capacidad de controlar las comunicaciones son activos estratégicos en el mundo actual, y los cables submarinos son un punto crítico. En este juego geopolítico podríamos ver un aumento de la vigilancia e incluso el sabotaje de cables por parte de gobiernos o grupos con intereses particulares. Es un panorama un tanto preocupante. ¿Qué se puede hacer para evitar este escenario? ¿Existe alguna posibilidad de establecer un marco legal internacional que proteja los cables submarinos y garantice un acceso equitativo a la información? Es un tema complejo, con muchos intereses en juego, pero la comunidad internacional está empezando a tomar conciencia de la importancia de proteger
Estas infraestructuras vitales se están creando foros de debate y se están buscando mecanismos de cooperación para garantizar la seguridad y la resiliencia de la red global de cables submarinos. El futuro dependerá en gran medida de la voluntad de los países para colaborar y encontrar soluciones conjuntas. Es un mensaje esperanzador. Aunque queda un largo camino por recorrer, hemos aprendido mucho en esta inmersión, desde la historia y la tecnología, de los cables submarinos, hasta las implicaciones geopolíticas y los retos que enfrentan. Es un mundo fascinante y complejo, que a menudo pasa desapercibido, pero que juega un papel fundamental en nuestras vidas. Exacto, es un recordatorio de que vivimos en un mundo interconectado, donde la tecnología, la economía y la política se entrelazan de formas que a veces no somos conscientes. Muchas gracias por acompañarnos. Y en esta fascinante travesía por el mundo de los cables submarinos, esperamos que esta inmersión haya sido tan reveladora para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y recuerden, la próxima vez que envíen un correo electrónico, vean una película en streaming o hablen con alguien al otro lado del mundo, piensen en la increíble red de cables que hace posible esa conexión. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un libro medieval que, prepárense, no solo cautivó la imaginación de Occidente, sino que también dejó huella en el arte. Hablamos de la Leyenda Áurea. Más de 1000 copias manuscritas del siglo XIII. Increíble para una época sin internet, ¿no? La verdad que sí. Su título original era Legenda Sanctorum, lectura sobre los santos, pero no es un texto religioso aburrido, para nada. Es una colección de historias cautivadoras sobre santos y mártires cristianos, tan vívidas que fueron, imagínense, las historias más populares de su tiempo. Lo que me fascina es que estas historias llenas de drama eran la forma en que la gente aprendía sobre el bien, el mal, el poder de la fe, las consecuencias del pecado, como las series de televisión de la Edad Media. Totalmente. Hablemos del autor, Jacobus de Vorágine, arzobispo de Génova. ¿Quién era este hombre que creó una obra tan influyente? Bueno, de Vorágine era mucho más que un clérigo, un predicador reconocido, un erudito respetado, un hombre con mucha influencia en su época. Y la Leyenda Áurea no se limita solo a narrar la vida de los santos. Cierto. Explica el calendario litúrgico, esas celebraciones religiosas del año. Incluso ofrece una historia del cristianismo en Lombardía, una obra muy completa. De Vorágine no se inventó estas historias, usó fuentes antiguas y respetadas. Exacto. Los evangelios, claro, pero también textos apócrifos, esos que no están en la Biblia oficial, y escritos de los primeros padres de la Iglesia. Buscaba dar credibilidad a las historias. Interesante cómo esa mezcla de fuentes y su estilo narrativo tan vívido hicieron que el libro fuera tan popular. Claro, pero la precisión histórica no era su objetivo principal. Lo que buscaba era transmitir lecciones morales y fortalecer la fe con historias memorables. Imagínense vivir sin películas, sin series, sin internet. Estas historias serían la única forma de visualizar la lucha del bien y el mal, la fuerza de la fe, el impacto del pecado. Y no olvidemos la influencia en el arte occidental. Las historias, sobre todo los martirios, inspiraron muchísimas obras de arte. El desollamiento de San Bartolomé, San Sebastián con las flechas, San Jorge y el dragón. Imágenes tan gráficas y poderosas que vienen de la Leyenda Áurea. Exactamente. Funcionaba como un libro de imágenes bíblicas para las catedrales. Hacía la fe y las historias bíblicas accesibles a través de imágenes, incluso para los que no sabían leer. Increíble cómo este libro, con historias fantásticas y sobrenaturales, tuvo un impacto tan real en la cultura y el arte de Occidente. Un impacto que no se limitó a una época. La Leyenda Áurea evolucionó con el tiempo, se adaptó. Se modificó el libro original, se agregaron o quitaron historias. Exacto. A las copias posteriores se añadieron nuevas leyendas. Y otras historias, tal vez demasiado extravagantes, se eliminaron. Ya no encajaban con la época. Fascinante. El libro entonces es un reflejo de cómo las historias cambian, se adaptan, como un organismo vivo que muta. Precisamente. Y lo fascinante es cómo la Leyenda Áurea logra ese equilibrio entre realidad histórica y fantasía. Esa mezcla de fuentes históricas y elementos legendarios, como si de Vorágine jugara con la realidad para hacer las historias más atractivas. Exactamente. San Jorge y el dragón. Un relato de valentía y fe, pero con raíces en la mitología. De Vorágine no tenía miedo de usar elementos populares para hacer las historias cautivadoras. Como si él entendiera el poder de una buena historia. No importaba si los detalles eran históricos o no. Lo importante era la fuerza del relato. Y el contexto. Un mundo sin internet, sin radio, sin televisión. La gente no tenía acceso a la información como ahora.
Para la gente medieval, la leyenda áurea debía ser una ventana a un mundo de maravillas y también de peligros. Santos, dragones, demonios, criaturas fantásticas. Exactamente. Para ellos, estas historias increíblemente vívidas, mucho más reales de lo que podemos imaginar hoy. Imagino a la gente alrededor del fuego en una noche fría, escuchando con asombro y miedo. Y no solo escuchando, viendo estas historias en las pinturas, esculturas, vitrales. Claro, las imágenes inspiradas en la leyenda áurea estaban por todas partes. Imposible escapar de su influencia. Y aquí se pone interesante. Esas imágenes, inspiradas en las historias, influyeron en cómo la gente entendía la fe. Se relacionaban con lo divino, un círculo. Las historias inspiran el arte refuerza la fe, y la fe mantiene vivas las historias, un ciclo. Totalmente. Y ese ciclo, de alguna manera, continúa hasta hoy. Piensa en cómo ciertas historias, ciertos personajes, todavía resuenan en nuestra cultura, aunque ya no creamos en santos o dragones. Equivalentes modernos de la leyenda áurea. Historias o personajes que influyen en nuestra forma de entender el mundo. Exacto. Figuras que encarnan valores. Historias que enseñan sobre el bien y el mal. Narrativas que cautivan. Ya no son santos y demonios, pero la esencia es la misma. Necesitamos historias que nos ayuden a comprender el mundo. Entonces, la leyenda áurea puede parecer antigua, pero su impacto sigue vivo. No solo en el arte, sino en nuestra forma de contar historias, de buscar referentes morales. Sin duda. Y eso nos dice algo sobre la naturaleza humana. ¿A qué te refieres? A nuestra necesidad de historias. La fascinación por los héroes, los villanos, el deseo de comprender el mundo a través de la narrativa. Todo eso está en la leyenda áurea. Y sigue relevante hoy, aunque se exprese de otra forma. Increíble como un libro del siglo XIII nos da una visión de nosotros mismos, de nuestra cultura, un espejo a través del tiempo. Y eso es solo una parte. Hay mucho más por explorar en la leyenda áurea. Ahora entiendo por qué elegiste este tema. Cautivador. Y me dejaste con la intriga, esas historias extravagantes que se eliminaron. Ah, sí. Increíbles. Un santo que hablaba con los animales, por ejemplo. Divertido. Te imagino las conversaciones. Sí. Pero imagina el desafío para los artistas. ¿Cómo plasmar una conversación entre un santo y un pájaro? Creatividad al máximo. Y esto nos muestra que la leyenda áurea no era estática, estaba en constante evolución. Exacto. Un documento vivo. Cambiaba, se adaptaba. Y cada cambio, cada adición, cada eliminación, nos dice algo sobre las creencias, los miedos, las aspiraciones de la gente. Precisamente. Estudiar la leyenda áurea no es solo leer historias antiguas, es mirar a través de una ventana al pasado, comprender cómo veían el mundo, cómo se relacionaban con su fe, con lo sobrenatural, con lo desconocido. Es increíble cómo un libro puede ser un reflejo de su época y a la vez una fuente de inspiración para el futuro. ¿Y si lanzamos un desafío a nuestros oyentes? Me encanta la idea, siempre es bueno invitar a la reflexión. Queridos oyentes, ahora que ya exploramos la leyenda áurea y su impacto, piensen en esto. ¿Qué historias o figuras de hoy tienen una influencia similar? ¿Quiénes son nuestros santos modernos? ¿Qué narrativas nos cautivan? Esas que nos ayudan a entender el bien y el mal, lo admirable, lo reprobable. Una pregunta para mirar a nuestro alrededor, con ojos críticos. Cuestionar las historias que damos por sentadas. A veces las influencias más fuertes son las que no vemos a simple vista. Y con esta pregunta concluimos nuestra inmersión en la leyenda áurea. Un libro antiguo, sí, pero que sigue resonando. En nuestra cultura, nos da lecciones sobre la historia, la fe, el poder de las historias. Hasta la próxima inversión. Esperamos que este viaje al pasado les inspire para mirar el presente con nuevos ojos.